¿Se acuerdan que yo le había dado mucho peso a la estructura causal, ¿no? Al principio de causalidad? Bueno, ahora, ¿qué significa esto de la estructura causal que es diferente? Y porque la noción todo es diferente. Porque ahora tenemos una velocidad máxima, entonces tenemos que tomar en cuenta eso, a ver qué significa. Entonces, permítanme comenzar con una situación en la cual tengo un objeto que está quieto. Entonces, en un diagrama espacio-tiempo, el espacio va en dirección horizontal, el tiempo va en dirección vertical. Como siempre, para todo tiempo está en la misma posición, esto lo represento por una línea que es así, ¿no? Este es el tiempo inicial, este es el tiempo final de la observación, está siempre en el mismo lugar. Bien, entonces esta es la evolución temporal de un objeto que está quieto. Bien, ahora vamos a pasar a un objeto que se mueve con velocidad constante. Bien, este es el quieto, este es el que se mueve con velocidad constante. La manera en que incrementa su espacio por unidad de tiempo siempre es la misma, por eso que es una recta, bien, y que se extiende desde el tiempo inicial al tiempo final. Pero en este diagrama, además, sería importante tomar en cuenta de que vivimos en un universo donde existe una velocidad finita máxima para las interacciones y por lo tanto para los objetos. Entonces yo podría en el mismo gráfico graficar esas velocidades. Voy a tener una velocidad para el lado positivo, otra para el lado negativo, y puedo elegir mis unidades de tal manera que justo esa velocidad esté a 45 grados, para que no sea ni muy picuda para un lado o para el otro. ¿Bien? Eso es cuestión de unidades. Lo importante acá es que existe. ¿Bien? Entonces yo ajusto las unidades de tal manera que la velocidad esta máxima, entre comillas, es 1. O sea, yo me muevo 1 en el tiempo para allá, me muevo 1 en el espacio para allá. O podría ir para atrás. ¿Bien? O sea, pero las unidades no importan, porque acá la parte importante es el concepto. Entonces, básicamente lo que uno tiene es esta situación. Si yo parto desde este punto original, cualquier objeto finito, ¿no? O sea, se puede mover de acá para arriba de este cono. Porque si se moviera para acá, diría que se está moviendo más rápido que la velocidad máxima, lo cual es imposible. O sea, se tiene que mover con velocidades pequeñas. Si se queda quieto, sabemos que es así. Muevo con un poquito de velocidad para acá. Y si se mueve con mucha velocidad, y es casi para acá. Pero se puede mover. Si es un objeto masivo, como por ejemplo una nave espacial, ¿se puede mover a la velocidad de la luz? La respuesta es no. Me estoy adelantando, digamos, las cosas. Eh, por eso es que las películas de viajes espaciales son muy interesantes, digamos, porque inventan el warp y todas esas cosas. Entonces uno va a la velocidad que quiere. Bueno, son muy divertidas. Este, pero tenemos este asunto, o sea, todo ocurre como si existiese una velocidad máxima de las interacciones y no hay nada, ninguna observación que contradiga eso. Todas las observaciones están de acuerdo con eso, ¿no? Y todas las leyes que deducimos de eso tienen valor. Y ahora les sigo comentando sobre esto. Bien, entonces fíjense que acá, ahora piénsenlo causalmente. Bien, yo invento algo acá, un proyectil, ¿no? Y se lo quiero tirar a alguien. Bueno, ese proyectil yo lo puedo tirar nada más que en este cono. Si por este lado al mismo tiempo había otra persona que yo quería afectar, por ejemplo, voy a tener que esperar que llegue para acá, porque yo no puedo afectarlo al mismo tiempo, porque existe una velocidad máxima de la interacción. Entonces, para nosotros esto ya lo tenemos involucrado en nuestro ADN, ¿no? O sea, nosotros lo que aprendimos relatividad, ya lo tenemos adentro, ya miramos un gráfico así, ya sabemos dónde está el futuro, la relación causal, etcétera. Y yo les estoy indicando cómo uno comienza a aprender a mirar estos gráficos de esta forma. Y ahora prosigamos. Resulta que hay otra cuestión súper importante, esto se lo pongo para aquellos que les guste leer las ecuaciones, pero recuerden la distancia, si ustedes se fijan en esto que está entre estos paréntesis grandotes,
reconocen la distancia euclidia normal, cuadrática, no, o sea, el cuadrado. Es la distancia que la que usaría para probar el teorema de Pitágoras o alguna cosa por el estilo. Bien, en la vida cotidiana, la raíz cuadrada de eso es la distancia entre dos puntos, digamos, con coordenada x1, y1, z1, y x2, y2 y z2. Bueno, en el contexto de la relatividad especial, hay una cosa que involucra el tiempo también. Fíjense que si al tiempo yo lo multiplico por la velocidad, me da algo que tiene unidades de distancia. Si yo hago esta cuenta, que es el c cuadrado, esta velocidad máxima de las interacciones, por esta distancia temporal al cuadrado, menos la distancia tridimensional usual al cuadrado, entre dos puntos del espacio-tiempo que vamos a acabar, nosotros nos gusta llamarlos eventos en vez de puntos. Esto es un invariante, eso quiere decir que yo lo miro en cualquier sistema inercial que yo quiera y esta cuenta siempre me da lo mismo. Desde el punto de vista matemático, esto significa que hay una métrica del espacio-tiempo que es algo invariante, que yo no necesito un sistema de coordenadas para expresarlas, pero es que es algo que me mide distancia. Lo curioso de esta métrica, a diferencia de la métrica que usamos para medir distancia en el espacio normal tridimensional, es que esta puede ser positiva, puede ser cero el resultado, o puede ser negativo. Podría dar positivo si yo, por ejemplo, la parte espacial es cero. Podría dar cero si la parte temporal es igual a la parte espacial, y podría dar negativo si la parte temporal fuese cero. Eso ya le está indicando de que nosotros vamos a dividir, dado un punto, el espacio-tiempo en sectores donde ese numerito da positivo, donde da cero, y da negativo. Si volvemos a nuestro gráfico anterior, ahora tendríamos, suponemos que tenemos un observador O. Un punto F en su futuro causal estaría dentro de este cono. Y la distancia, esa que escribí antes, entre esto y esto, va a dar positivo. Un punto justo en el cono, por ejemplo este, N, si yo calculo la distancia entre este punto y este punto, me va a dar 0. Y un punto que está acá, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿bien? La distancia entre este punto y este punto me va a dar negativa. Entonces eso me sirve, ahora yo podría usar la distancia directamente para dibujar este cono y para decir dónde pongo este conito, dado este punto de origen de observación. Bien, entonces tengo dos sectores, una en el futuro y otra en el pasado, tal que esta distancia, este también me va a dar positivo. Entonces los puntos en el pasado causal y los puntos en el futuro causal, su distancia con mi punto de referencia me dan positivo. Todo punto que esté en el cono positivo o en el cono pasado, justo en el bordecito del cono, me da 0. Y todo punto que esté afuera de esos conos, como el E, esa distancia me da negativa. Entonces, esto decimos que están relacionados espacialmente, estos están relacionados temporalmente, pero acá además distingo futuro de pasado, porque me puedo fijar que la coordenada temporal de este, ¿no?, es mayor que la de esta, y la coordenada temporal de esta es menor que la del otro. Este es el significado del simbolito este que aparecía en um, en el logo que habíamos visto al principio. Y ahora esto espero que les despierte un poquito de cómo es la estructura causal. ¿Cuáles son las cosas que pueden afectar a O? Yo acá obviamente paré con el cono en alguna parte como para darle la dimensión del cono. El cono se sigue extendiendo hacia el futuro o hacia el pasado. Yo paré aquí como para darle una noción de que sea tridimensional, ¿bien? Entonces, ¿qué puede afectar a O? Todo lo que esté contenido en el cono pasado, que en principio se extiende indefinidamente hacia tiempos cada vez menores.
¿Qué puede afectar O? Todo lo que esté en el cono futuro, ¿bien? Que se extiende indefinidamente para tiempos, ¿no es cierto? Como este punto característico F, eh, donde para cualquier otro punto F que esté adentro. Bien, si yo tengo un punto por acá, que llamo evento, o este mismo, que ya está dibujado acá, o no puede afectar ahí. Ahora, si E es un punto que me indica dónde está una partícula a un determinado tiempo, esta partícula hará algo. Entonces esta partícula, por ejemplo, si se queda quieta, va a tener una línea mundo, le decimos nosotros, que va así para arriba. Entonces, si esta partícula queda quieta acá, en algún momento entra en este cono, y eso es lo que toma en cuenta que las cosas que yo haga acá van a afectar a otros más lejos, ¿no? A tiempos posteriores, y el tiempo va a ser tan grande como la distancia que tenga. Para otra partícula que esté por acá, ahí se le voy a afectar a un tiempo todavía futuro, porque va a tardar más en entrar a mi cono de influencia, digamos. Entonces, esto es lo que define la estructura causal de todo, de campos, de partículas, de lo que sea, ¿no? Esto es lo que gobierna ahora qué puede afectar a qué cosa. Bien, entonces hay que entender todo un poquito de nuevo, porque uno en la vida cotidiana esto no lo tiene que pensar, bien, porque la velocidad de esta máxima es tan grande que nunca aparece ningún efecto. Pero en muchas situaciones físicas sí la tenemos que tomar. Entonces, ¿qué otras cosas aparece que podemos mencionar? Bueno, la simultaneidad ya no es absoluta. Como decíamos antes, en el marco teórico de la dinámica newtoniana teníamos un tiempo universal. ¿Bien? En cambio, ahora no. Si yo, ya lo vamos a ver en algunos gráficos que voy a poner, y tampoco las mediciones de distancia son absolutas. Depende quién mide el largo de un objeto. Si lo mide estacionario o que se mueve, le da distinto. Ya vamos a ver un poquito eso. Un ejemplo que yo digo es, supongamos que tenemos un metro patrón en el sistema inercial K. Bien, entonces tenemos metro patrón, va a nuestro observador, saca su cinta métrica, mide el metro patrón, ¿qué le da? Un metro, porque es el metro patrón. Bien, pero tenemos otro sistema inercial, K'. Desde K', el metro patrón se está moviendo con una velocidad V. El observador en K' hace una medición de cuál es la longitud del metro patrón y le da 1 menos b cuadrado, eso, x cuadrado, por un metro. Lo vemos corto. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los observadores que están en K' tienen otra noción de simultaneidad. Como ellos se mueven, ellos, digamos, se tienen que poner de acuerdo, por ejemplo, en el origen. En algún momento, por ejemplo, el origen de K y K' coinciden. Entonces, si uno hace el gráfico de lo que significa T' igual a 0, no coincide con la hipersuperficie T igual a 0 del sistema original. Y eso es porque las transformaciones estas de Lorentz hacen de que el tiempo no es absoluto. La transformación involucra el tiempo. Y esto lo trato de graficar acá. Un extremo del metro lo dejo en el origen, entonces se mueve siempre para arriba. Otro lo pongo acá, que es justo valor 1. Bien, este es todo el otro extremo. Pero ahora esto lo vemos de dos sistemas, ¿no? Entonces, en el sistema K, que tiene coordenadas T y X, la gente decide que lo va a medir a T igual a 0. Entonces, agarra este punto
y este punto. Y esa es una distancia que sabemos que es, lo podemos calcular con nuestra distancia que ya habíamos definido anteriormente. El tema con el otro sistema es que para esta gente t' igual a 0 es esta línea. Este es el eje x' para ellos. Y ellos deciden medir en t' igual a 0. Entonces se fijan cuál es la coordenada en el origen y cuál es la coordenada en el extremo. Y es ese otro punto. Pero ese otro punto, si ustedes recuerdan, si yo estoy justo a 45 grados, me da 0. Porque recuerdan que justo dos puntos que están justo a 45 grados en estos diagramas, que hemos elegido justo las unidades de tal manera que la velocidad máxima da 1, tienen distancia 0. Entonces, yo a medida que considero puntos a lo largo de esta línea y calculo la distancia con el origen, cada vez me da más pequeña, más pequeña, más pequeña. Bien, por eso es que es lo que me había dado que yo escribí ya la ecuación exacta. Digamos, uno puede hacer, yo acá les estoy dando directamente los resultados, ¿no? O sea, no les voy a hacer las cuentas. Pero esto es algo que uno se tiene que preparar, ¿no? O sea, yo tengo investigadores en un sistema que se mueve respecto de mi sistema inercial. Y ellos hacen sus medidas del mismo objeto y es distinto. Entonces, no lo puedo tratar. No, pero ustedes midieron mal porque yo acá medí tal cosa. Tengo que entender que lo que ellos miden va a ser distinto. Y esta es la manera en la cual se relaciona. Si medimos lapsos de tiempo, también vamos a tener diferencias entre, entre dos eventos. Entonces, si tenemos de nuevo un sistema K y un sistema K' que se mueve con velocidad v, respecto de dos eventos, ellos no miden el mismo intervalo de tiempo, sino que el intervalo de tiempo en el sistema primado está relacionado con el intervalo de tiempo en el sistema no primado, dividido por esta raíz cuadrada. Es el mismo factor, pero ahora aparece dividiendo. Esto está asociado al asunto de, yo lo que llamo la no paradoja de los mellizos. ¿Por qué? Porque esto normalmente se presenta como la paradoja de los mellizos. Ustedes tal vez han visto, ¿no? La cuestión esta de que uno tiene dos mellizos, uno se queda en la Tierra y el otro se sube a una nave espacial y se va a gran velocidad. Entonces, el tema es que, por esto que yo acabo de decir, cada uno dice respecto del otro que, los relojes no hacen tic el mismo ritmo. ¿Bien? Uno respecto del otro. Y yo les voy a hacer la historia media corta, pero es básicamente lo que vale es que cada uno tiene su tiempo propio, cada uno tiene su reloj. Y lo importante es eso. Yo, si dibujo en mi diagrama espacio-temporal una curva, los relojes me miden las longitudes de esa curva. Bien, entonces ahora supongamos que tenemos las dos situaciones. Un observador que no se mueve, que es el que está en la Tierra. Bien, entonces, digamos, como no se mueve, en el espacio-tiempo se mueve verticalmente, ¿no? Y en el interín, el hermano mellizo se fue y después volvió. Las curvas son distintas, pero nada me impide calcularle cuál es la longitud. La longitud se mide con lo que tiene cada reloj. Entonces, el que se fue, se lleva su reloj, cuando vuelve, comparan los relojes y ve que el que se fue le marca menos el reloj del que se quedó. Y es un poquito más joven, tan joven como la diferencia de lo que le dan los dos relojes. Y eso está dado por la longitud. Y eso está dado por lo que habíamos mencionado antes acerca de esta métrica que está en el espacio-tiempo. Mientras más relativista sea eso, más se acentúa este efecto que yo digo. Pero no hay ninguna paradoja en ningún lado, sino que así son las cosas. Lo que uno tiene que hacer es calcularle la longitud a las curvas mundo de cada uno. Otras cuestiones
y estoy mirando el reloj para no pasarme, así que en 5 minutos voy a parar. Para hacer comentarios finales, ¿no es cierto? Y ya quedemos por acabado. Bueno, hay una cuestión importante que es la de las cantidades cambian eh, su manera de expresarse. Por ejemplo, en la física newtoniana, un concepto fundamental es el de momento, que es básicamente el producto de la masa por la velocidad. Esta cosa que es el momento, como tengo tres direcciones, la puedo pensar como un vectorcito, una cosa que tiene tres componentes. Ahora antes tenía el espacio por un lado y el tiempo por el otro, y estaban absolutamente separados. Pero ahora tengo el espacio-tiempo. Ahora tengo una cosa que no puedo separar, que es de 4 dimensiones. Por lo tanto, todas las cosas vienen agrupadas de a 4. Y no me puedo sacar eso de encima. O sea, el objeto ahora, momento, es un vector de 4 patitas, digamos, en un espacio-tiempo que tiene 4 dimensiones. Esto es lo que nos fuerza la física relativista. Algo que antes lo podíamos separar por completo, ahora viene todo junto. Ahora hablamos de espacio y tiempo. Y el tiempo viene pegado a la parte espacial. Y no me lo puedo sacar de encima. Entonces la manera en que entendemos todo esto es distinta. Y donde ahora entonces tenemos, pues, lo que uno llamaría momento es la masa por la constante esta por una cuadrivector velocidad que elegimos que básicamente no tenga unidades, cuyo módulo, la métrica que mencioné antes, vale 1. La cuarta componente, que es la componente temporal, es lo que está asociado a la energía. La energía es básicamente la cuarta componente del momento por C. Ese es el lenguaje que usamos para estos. Y como tengo esta métrica para calcular módulos de vectores, no solamente distancias, sino módulos de cualquier vector, yo lo puedo elevar al cuadrado, entre comillas, con la métrica esa, y me da cosas que son invariantes. O sea, para este caso, esto me da, por ejemplo, masa al cuadrado por c cuadrado, entonces esto es un número característico de la partícula que yo tengo. O sea, en relatividad, el módulo del momento me dice cuánto es la masa. La otra es una constante universal. Bien, ¿qué es lo que pasa con el fotón? Porque los fotones, ¿no? Los fotones son partículas, digamos, de una manera que esto lo vamos a discutir más adelante, pero la radiación electromagnética tiene una representación dual, o por ondas o por fotones. Ya vamos a discutir esto un poquito más adelante. Entonces, cuando lo pensamos como fotones, lo pensamos como partículas que se mueven a la velocidad máxima de las interacciones. Entonces, ahí ya estamos esperando de que algo vaya a salir distinto. Bueno, la energía de un fotón de frecuencia nu es casualmente h por nu, la h ese que habíamos mencionado antes. Esto tiene que ver casualmente con el aspecto cuántico de la materia, tiene que ver con el aspecto cuántico de la radiación electromagnética. Es la misma constante de Planck que habíamos mencionado antes. Pero si tenemos un fotón que se mueve en la velocidad, en la dirección x, el momento en esa dirección va a ser h nu sobre c. Y el módulo de ese momento es c. Por eso decimos que el fotón no tiene masa, lo cual resulta como muy chocante, por decir, como algo que pega, que tiene energía, no va a tener masa. Bueno, pero masa es un nombre técnico para esto. Yo le calculo el módulo de su momento a un objeto. Si me da cero, digo que la masa es cero. Y si me da positivo, digo que la masa... No puede dar negativo, porque el momento no puede ser de módulo negativo. Bueno, creo que justo vamos a parar por acá. Lo cual no es justo la mitad en páginas. eh, Así que en la clase que viene, entre comillas, vamos a andar un poquito más rápido. Vamos a necesitar andar un poquito más rápido. Pero bueno, pero tiene un montón de dibujos y cosas así. Por lo que tengo que comenzar con
La 4. Bueno, no creo que valga la pena que comience. Básicamente lo que quería era parar acá para no pasarme en lo absoluto. Les recomiendo entonces eso que les mandé anteriormente, que me envíen un correo. Yo voy a poner la primera, a ver si tengo acá. Eh, Esta probablemente, y junto con la tercera, lo ponga después que termine la exposición, porque siempre me gusta ver capaz que le hago un retoque, una cosa por el estilo, hasta que la termino de presentar. A veces viene de las discusiones, me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que haya algo que se podría clarificar un poco más. En el interín, siéntanse libres de contactarme por algo que crean de que no se expresó bien. Eh, Anteriormente, y por último, no sé si ahora que estoy viendo a Karina, no sé si te tengo anotada. Karina, te pregunté antes cuál era tu campo. Sí, profe, sí me Ah, pregunta. bueno, entonces es que te anoté. Comunicadora social. Perfecto. Sí, acá estás. Bien. No, era por las dudas, si alguien entró y que yo no lo haya contactado anteriormente, cuando hice el escaneo, digamos, de la gente, por favor que me lo diga ahora y lo anoto ahora. Si no, vamos cerrando entonces. Espero que no haya sido demasiado torturante. Es todo un desafío para todos nosotros, incluso para mí. Prestar yo atención para presentarles también es todo un desafío. Y, y bueno, si tienen comentarios, como les digo, por favor envíenme un contenido ahí en el correo electrónico. Y en principio entonces nos reunimos el sábado que viene a las 8 de la mañana. Yo le pido en principio que si nos podamos conectar 5 minutos antes por cualquier cosa, así que alguno tenga algún inconveniente o alguna cosita. Y eventualmente también preparen lista de preguntas si tienen, de cosas que hayamos visto y que les gustaría que las retoquemos. Lo que resta también tiene bastante información, pero bueno, la iremos tocando en la medida del tiempo que podamos disponer. Así que bueno, con esto me despido, le doy las muchas gracias Bueno, muchas gracias, Osvaldo. y, Chao, gracias. y nos Gracias, vemos. profe. Gracias, Gracias. profe. Vemos. Bueno, Gracias, profe. gracias a ustedes. Gracias, Osvaldo. Okay. Gracias a todos, profe. Hasta luego. Vayan a Nos descansar, vemos. gente. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Nos estamos viendo.